distribución normal. ¿Sí o no? Hemos hablado de la distribución normal. La última clase, si no me equivoco, hemos hablado de la distribución normal. ¿Qué les he comentado de la distribución normal? Cuando la distribución de los datos. Eso respecto a automático. Medidas de forma. Cuando la distribución de los datos respecto a la media son iguales y cuando la concentración de los datos en el centro son normales también, vamos a poder decir que tenemos una distribución normal. ¿Qué tenemos por distribución normal? Ahora vamos a chequear con esto. Acá tenemos la frecuencia cardíaca en reposo en alumnos de la carrera de principio. Y está dibujado en qué tipo de gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? ¿Perdón? No, la gráfica. Sin decir que sea mesocúrtica, lepocúrtica, simétrica, simétrica. No, nada. La gráfica, ¿qué tipo de gráfica? ¿Barras? Barras. Sí. Pero no son barras simples estas. ¿Sí? Son barras también, pero cuando están unidas y abajo tenemos intervalos. ¿Es para qué tipo de variables? Las barras simples son para variables de tipo cualitativo, ¿no es cierto? Discretas. Cualitativa o continuas, o cuantitativas discretas. Practica muy bien, ¿no? Que tenemos intervalos abajo. Este es un histograma de frecuencias. Pero aparte de tener el histograma de frecuencias, que son las barritas, tenemos la línea. ¿Cómo se forma esta línea? A través de los puntos centrales en la cima de los histogramas. ¿Ya? Se crean puntos centrales y se hace pasar una línea. En el dibujo de esta línea, de una variable cuantitativa, que puede ser cuantitativa discreta o discontinua, se forma una curva. ¿Sí? Y esa curva, habitualmente cuando las personas, en nuestro caso, están sanas o son normales, tienen una distribución similar a la que estamos viendo. Aquí parecería ser platicúrtica, ¿no es cierto, Cristian? Pero vamos a ver que esto depende mucho de la forma del gráfico, etcétera, de las escalas de medida y demás. ¿Ya? ¿Cómo se forma? Vean. Primero, veríamos que a partir del punto central en el que la media, la mediana y la moda coinciden, ¿sí? Los datos se distribuyen de igual forma hacia arriba como hacia abajo. ¿Sí o no? No se ve asimétrica esta por lo menos. ¿Ya? Tal vez, como dice Cristian, podrían tener la percepción de que puede ser platicúrtica, es decir, más concentrada al medio, según la referencia que teníamos del gráfico que hemos visto en clase. ¿Ya? Pero más o menos esta es la forma de una gráfica de una distribución normal. Lo que en el colegio, en algunos colegios han llevado lo que se llamaba campana de Gauss. ¿Alguien recuerda la campana de Gauss en el colegio? No sé qué hay. No importa. Primero, visualizar, ¿ya? Una distribución. ¿Cómo se visualiza una distribución normal? En un gráfico, habitualmente es un histograma de frecuencias, como les he dicho, con la unión de sus puntos centrales en la cima de cada una de estas barras, que forma una línea. Esa es la que nos fijamos. El dilema grande que tenemos en el área, a la puerta, Max, ¿me la puedes cerrar, por favor? El dilema grande que tenemos en el área, y no es la primera vez que estoy comentando esto, el problema frecuente que tenemos en el área de salud particularmente, y nosotros en medicina, es poder saber si una persona o un individuo está sano o enfermo. ¿Sí? Y para eso están estudiando ustedes, ¿verdad? Para eso es todo lo que van a llevar en los 5 años de carrera. Para poder diferenciar cuando una persona se presenta a ustedes si está sana o si está enferma. Habitualmente llevamos métodos que tienen que ver con la exploración, que tienen que ver con la semiología, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino las preguntas que vamos a hacerle para que nos pueda, eso es la anamnesis, ¿no es cierto? Ya les han debido hablar de esto, para que nos comenten qué
¿Qué es lo que dice aquí? ¿Por qué nos están visitando? Pero fuera de esa aproximación diagnóstica, en base a los conocimientos que tenemos ya, la diferenciación de patologías que podemos hacer según las manifestaciones, signos y síntomas, ¿ya? Y el conocimiento que tenemos nosotros, ¿cómo hacemos el diagnóstico de forma más objetiva? Porque por ahí nos podemos equivocar como humanos, o podemos acertar también como humanos. A veces tiene que ver mucho la experiencia respecto a cómo vamos a llegar a hacer el diagnóstico, ¿sí? A veces es incluso mejor el ojo humano que algunas máquinas. ¿Por qué? Porque se suma la experiencia, ¿no? Pero ahora en la época de la tecnología, ¿ya?, nos apoyamos bastante en métodos complementarios, ¿no es cierto?, que ya más objetivamente me van a ayudar a decidir si una persona está enferma o está sana. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Tenemos valores de referencia, ¿no es cierto? ¿Y de dónde salen los valores de referencia? De haber trabajado con personas sanas, ¿sí?, de haber visto cómo se distribuye la variable esa de interés en personas sanas. Y después, cuando agarramos valores de una persona supuestamente enferma, porque no sabemos desde el momento en que confirmamos, vamos a ver, comparar esos valores de la persona enferma respecto a los valores de una cantidad de personas que tienen valores normales o estándares, si ponemos ese término, porque se va a utilizar más adelante esto de estándar o estandarización, que tiene que ver con la normalización, ¿ya? Si consideramos normal que un adulto tuviera una frecuencia cardíaca en reposo de 60-80 latidos por minuto, y anormal si tuviera menos de 60 o más de 80 latidos por minuto en reposo, ¿de dónde sale eso? Precisamente de estudios y de seguimiento que tienen personas normales, ¿sí?, para saber hasta cuánto se considera normal. ¿Hay qué porcentaje de personas tienen entre 60 y 80 latidos por minuto? Un 95%. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo de dónde salen esos valores de glucosa normal, de 70 a 110, ¿sí?, de que si me paso los 200 estoy con hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. ¿Me dejo entender? Todito lo numérico que se puede cuantificar y los rangos que tenemos, donde en química sanguínea, en el hemograma, etc., en laboratorio, resulta precisamente de esto. Entonces, dense cuenta el gran aporte que hace la estadística a nuestro dilema en el sector salud. Saber diferenciar quién está en un grupo de pacientes o simplemente de forma individual. Para establecer los límites entre lo normal y lo patológico es necesario conocer la distribución de la variable que nosotros queremos tratar. Por eso les decía, igual la variable puede ser glucosa en sangre, puede ser colesterol en sangre, puede ser triglicéridos en sangre, todo lo que podamos medir, ¿sí?, presión arterial, frecuencia cardíaca, T3, T4 en sangre, hormonas, cortisol en sangre, todo lo que podemos medir, ¿sí?, tenemos que tener la distribución primero de esa variable de interés en individuos sanos o normales, o les podemos llamar también individuos que están como están, ¿sí?, que tienen los valores normalizados. El gráfico que se utiliza para representar esta distribución de frecuencias, les había comentado, es el histograma de frecuencias, que son las barras, pero en ese histograma añadimos la línea de distribución normal. Este gráfico se parece a qué? A una campana. ¿Ya? Por eso se llama campana de Gauss. Gauss es el que le ha puesto el nombre de la persona que de referencia tenemos que inventar, que ha explicado esta distribución normal. ¿Ya? Entonces tiene una forma de una campana simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque una parte de la campana, un lado de la campana se parece al otro lado. No está más cargado con la simetría izquierda o derecha que ya hemos visto. Recuerden muy bien también que dentro de las características de una distribución normal, cuando estamos viendo
medidas de forma, habíamos dicho que cuando tenemos la distribución equitativamente o igualitariamente hacia arriba o hacia abajo, es simétrica. Y cuando la concentración de los datos no es mucho, es decir, no es leptocúrtica ni es platicúrtica, ¿sí?, se mantiene normal, diríamos que es mesocúrtica. En estos dos casos, ¿qué pasa con las tres medidas de tendencia central? Esto nos lo comentaba de inicio Cristian, cuando estábamos viendo en ese momento. La media, la mediana y la moda son iguales. Eso tenemos que tomarlo como premisa. ¿Ya? Entonces, la distribución, y esto que vamos a comentar ahora, es muy importante que lo retengamos para que nos sirva lo que vamos a ver más adelante, ya prácticamente, en la parte práctica. La distribución queda completamente definida porque por el promedio, esta medida de tendencia central, el promedio y la desviación estándar. La desviación estándar, ¿qué habíamos dicho que era en definición? Ya hemos avanzado, la desviación estándar, ¿sí? ¿Qué es la desviación estándar? Bueno, a ver, ¿desvío? ¿Cuánto en promedio se alejan los valores de mi valor central de la media? Eso es, ¿verdad? Entonces, una distribución normal está completamente definida porque por la media aritmética, por el valor de la media aritmética y por el valor también de la desviación estándar. Es decir, en promedio, cuánto se aleja, ya sea hacia arriba o hacia abajo, los valores de mi distribución. Bajo eso, ya acabamos de chequear, tenemos dibujada nuestra campana de Gauss, nuestra distribución normal. Aunque parece platicúrtica, es mesocúrtica, ¿ya? Es una distribución normal, ¿ya? Aunque parecería. La tomaré así. Decimos que al medio que está nuestra media aritmética, está definida por eso, ¿no es cierto? La media aritmética. ¿Qué tendría que dividir aparte también con qué? Con la mediana y la moda. Bajo esta premisa, ya se había conectado con una distribución normal, podemos asumir esto, que si yo le sumo una desviación estándar hacia arriba y yo le resto una desviación estándar hacia abajo, se va a formar un área. ¿Lo ven? Esta de acá. ¿Sí o no? Cuando sabemos que tenemos una distribución normal, podemos asumir que el área que se ha dibujado ahí abajo, en esa área vamos a encontrar al 68% de que todos los valores de nuestra distribución. Tenemos esa premisa. Y es recontra importante. Ahora, si yo le sumo dos desviaciones estándar arriba y dos desviaciones estándar abajo, ¿qué pasa? Una desviación estándar y otra, llego hasta aquí, y le resto una desviación estándar, llego hasta abajo. Mi área se supone que crece. Esto listo es. ¿Qué puedo asumir? ¿Sí? Que voy a encontrar el 95% de los datos de mi distribución en esa área que he demarcado. Ahora, si yo le sumo tres desviaciones estándar, aquí es mucho más específico. ¿Sí? Se aleja mucho más. A ver, 1, 2, 3, y aquí le resto 1, 2, 3, mi área es todo esto. ¿Ya? Entonces, ahí es probable encontrar los datos de mi distribución. ¿Ya? ¿En qué porcentaje? En 99.7%. Casi el 100% en esa área. Entonces, esto tenemos que tenerlo también como referencia. Si yo sumo una desviación estándar y el resto de la desviación estándar en mi distribución normal, bajo la curva de normalidad se va a generar un área. En esa área tengo probabilidad de encontrar el 68% de mis datos. Si le sumo dos desviaciones estándar y el resto dos desviaciones estándar a mi promedio, tengo la probabilidad de encontrar en esa área que se está pintando, ¿cuánto? El 95% de los datos. Y si yo le sumo tres desviaciones estándar y le resto tres desviaciones estándar, ¿cuánto de probabilidad de encontrar? Voy a encontrar el 99.7% de los datos.
Esto, pasado a una ecuación, ¿cómo sería? X barra es la media aritmética menos una desviación estándar y X barra más una desviación estándar es igual a ¿qué? Al 68.26%. ¿Sí o no? Es lo que les acabo de decir, visto en la gráfica, transformado en una pequeña ecuación. ¿Sí o no? Acá, continúo. Si a mi media aritmética le resto dos desviaciones estándar y a mi media aritmética le sumo dos desviaciones estándar, ¿cuánto voy a tener? El 95.45% de los datos. Y si a mi media aritmética le resto tres desviaciones estándar y le sumo a mi media aritmética tres desviaciones estándar, encontraría el 99.73% de los datos. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Vamos a trabajar con un ejemplito, ¿ya? Para que sea mucho más captado. Tenemos una distribución normal de la población por edad. ¿Ya? Nuestra variable, ¿cuál es? Y de esta variable edad tengo una distribución normal, donde el promedio es de 42 años y la desviación estándar es de 5 años. Recuerden que el ejemplo de inicio de la distribución está definida por qué cosas, por la media aritmética y por la desviación estándar. Sobre la base de esta información, ahora podemos afirmar qué cosa. Vean para qué nos sirve. Hemos dicho que tenemos una distribución normal en la cual el promedio de la edad es de 42 años y la desviación estándar es de 5 años. Sobre la base de esta información podemos aseverar qué cosa, que aproximadamente el 68% de los individuos tienen una edad entre 37 y 47 años. ¿De dónde sale esto? Porque yo a mi promedio le he sumado una desviación estándar y le he restado una desviación estándar. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que aproximadamente el 68% de los individuos tienen una edad entre ¿cuánto? Entre 37 y 47 años. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y de la misma forma podemos hacer con qué? Sumando dos desviaciones estándar y restando dos desviaciones estándar y también sumándole tres desviaciones estándar y restándole tres desviaciones estándar. De esta forma podemos ya comentar también que aproximadamente el 95% de los individuos tienen una edad entre cuánto y cuánto. Entre, ¿cuánto era mi media aritmética? 42 años. A eso le he sumado dos desviaciones estándar. Mi desviación estándar era de 5, ¿verdad? Le he sumado 5,5 es 10. 42 más 10, 52. Y 42 menos 10, 32. Por lo tanto, aproximadamente el 95% de los individuos tienen una edad entre cuánto y cuánto? Entre 32 y 52 años. ¿De dónde sale ese intervalo que estoy mencionando? Estoy mencionando de la suma y resta de dos desviaciones. ¿Se entiende? Por último, aproximadamente, ¿cuánto tendríamos que decir? El 99% tienen una edad entre 27 y 57 años. Fuera de este rango de edad, ¿cuánto por ciento estaría de mi distribución normal? 10. Solo el 3%. ¿Lo ven? No el 3%. Solo el 1%. Y si somos ya mucho más detallistas, porque decíamos que si sumo y resto tres desviaciones estándar, no es 99 redondo, es 99.73. ¿Cuánto sería ahí? Exactamente. ¿Ya? Entonces, dense cuenta que nos va a servir de mucho cuando tenemos la referencia de los datos de una distribución normal, ¿ya? Trabajar posteriormente en valores, ¿ya? Porque esto es una introducción, ¿sí? Valores que nosotros queramos comparar con los de una distribución normal
y a través de estas premisas poder determinar cuánto de probabilidad hay de que un valor X que yo quiero comparar sea normal. ¿Ya parece posible? ¿Y dónde vamos a aterrizar? Precisamente en el cálculo de áreas. ¿Ya? Dentro de toda esa área grande que hemos dibujado bajo nuestra distribución normal, ¿sí? Porque se pintan áreas, ¿no es cierto? A una distribución estándar arriba y una distribución estándar tenemos un área un poco más pequeña, en la cual vamos a utilizar el 68% de los datos. A dos distribuciones estándar, hacia arriba y hacia abajo, se nos pinta un área mucho más grande, en la cual tenemos cuánto por ciento, 95% de los datos. Y a tres desviaciones estándar 99%. Dentro de esas áreas que hemos creado o que se visibilizan debajo de una distribución normal, vamos a encontrar áreas más pequeñas. Eso es el cálculo de áreas. Y esas áreas pequeñitas, ¿a qué van a representar? A valores que nosotros queremos evaluar o testear. ¿Ya? Que estaba chequeando la glucosa en sangre y tengo una distribución normal. ¿Ya? Si yo le meto un 140, voy a ver a cuánto representa el área de ese 140 miligramos por decilitro en todito lo que tengo debajo de la distribución normal, por lo menos un 95% estoy creando. ¿Ya? Eso es lo que nos permite hacer la distribución normal y con estos ejercicios el cálculo de áreas. Tenemos premisas para el trabajo que vamos a hacer. Uno, el área total bajo la curva. El área total bajo la curva, ¿a cuánto equivale? ¿A 1 o al 100%? A 1 si es una proporción, ¿no es cierto? O una frecuencia relativa, y al 100% si es una frecuencia relativa porcentual. Por la simetría a partir del 0, que es bimedia aritmética, ¿sí? La mitad de arriba, ¿a cuánto corresponde? A 0.5 o 50%. ¿Sí? Y la mitad de abajo, ¿a cuánto corresponde? A 0.5 o 50% también. ¿Se entiende? ¿No es? Bajo la media aritmética, que es nuestra referencia del centro, que es nuestro punto cero. Si yo divido a través de este corte de la media aritmética, voy a tener dos áreas, una a la derecha y otra a la izquierda. 0.5 o 50% por encima de la media aritmética y 0.5 o 50% por debajo de la media aritmética. ¿Ya? Hasta aquí claro. Lo que nos va a servir para que podamos despejar más adelante en el cálculo de áreas. Por eso bien, con calita. Lo que acabamos de decir. Todo lo que está bajo nuestra curva de normalidad, ¿a cuánto equivale? A 1 o al 100%. ¿Sí? Y a partir de la media aritmética tengo dos áreas a este lado y dos colas. En esta voy a tener una cola a la derecha y en esta una cola a la izquierda. ¿Ya? ¿A cuánto equivale cada una de estas? 0,5 o 50. Cálculo de áreas. Distribución normal a una cola y a la derecha o a la izquierda. Proporción del área que queda a la derecha de la ordenada más allá de 0. ¿Qué tenemos acá? ¿Para qué nos sirve esto que estamos chequeando? Son probabilidades. Toditas estas de acá son probabilidades. Las que están en la matriz misma son probabilidades. Aquí tengo el valor de z y arriba también tengo el valor de z en número y en decimal. ¿Qué es z? Ha salido de la nada esta z. Les decía que cuando yo quiero evaluar si una variable, ¿sí? O un paciente que tiene un dato en una variable, es decir, 150 de glucosa en sangre, ¿sí? Ese es un X.
quiero saber si ese valor 150 es normal o qué probabilidad tiene de ser normal ese valor. ¿Ya? Pero ese valor tengo que normalizarlo o estandarizarlo. ¿Cómo se hace eso? Yo tengo la referencia, tengo que tener la referencia de una distribución normal de qué cosa, de glucosa en sangre. ¿No es cierto? Tengo que tener el valor, la referencia de los valores normales de glucosa en sangre, del promedio de glucosa en sangre y de la desviación estándar de la glucosa en sangre en quienes, en personas normales o sanas. Ahora ese valor que estoy queriendo testear, que estoy queriendo evaluar, ¿cuánto nosotros? 140, 150, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? No puedo compararlo directamente, sino antes voy a agarrar ese valor y lo voy a normalizar o lo voy a estandarizar. ¿Ya? Y esa normalización o estandarización de ese valor que estoy queriendo evaluar se llama Z. ¿Ya? Entonces tengo que transformarlo ese valor. Tengo que estandarizarlo o normalizarlo ese valor primero. ¿Ya? Entonces eso es Z. Ya te voy a mostrar cómo obtenemos Z, no es complicado. Pero una vez que hayamos obtenido Z, ¿ya? ¿Dónde van a buscar el valor de eso que ustedes han obtenido con un procedimiento que es totalmente sencillo? En esta tabla. ¿Ya? En esta tabla. ¿Y cómo se obtiene? En la primera columna, chequen, dice Z, en la primera columna, ahí tengo el valor del entero y de su primer decimal. Y en la primera fila, ¿qué tengo? 0,00, 0,01, 0,02. ¿A partir de cuánto tengo valores? Del segundo decimal. ¿No ve? Del segundo decimal, porque el entero no tengo referencia, es como 0. ¿Ya? Y del primer decimal tampoco tengo referencia, porque ¿dónde va a estar eso? Vamos a buscar en la primera columna. El entero y el primer decimal, ¿dónde lo vamos a buscar? Acá, en la columna. Es decir, si me sale 1.54, pónganse, ¿dónde voy a buscar? En la columna. 1.5. El entero, ¿sí? Y el primer decimal. Y el segundo decimal, ¿dónde lo voy a buscar? Arriba, ¿sí? Como referencia tengo los segundos decimales. Entonces, ¿dónde estaría 4? Aquí, ¿no ven? ¿Sí o no? 1.54. En la intersección de estos dos, en la matriz voy a buscar la probabilidad. ¿Cuánto sería su probabilidad? 0.0618. Yo tengo un valor de Z. Lo he normalizado o estandarizado, y he venido a mi tabla de distribución, ¿sí? Y he buscado ese valor de Z ahí. ¿Ya? En la intersección, ¿qué me va a salir? La probabilidad de que ese valor sea normal. ¿Se entiende? Así es como vamos a trabajar. Primera columna contiene el valor entero y el primer decimal. La primera fila contiene ¿qué? El valor del segundo decimal, del valor Z que hemos trabajado. ¿Facilito o no? ¿Sí lo ven? ¿O no? Ya, un ejercicio. Aquí simplemente les estoy diciendo, cuando tengamos el valor de Z, ¿cómo lo vamos a buscar en esta tabla de distribución normal? Porque no hemos visto todavía cómo sacar Z. Si yo tendría un Z de 0,9, ¿cuál será la probabilidad de que ese Z sea normal? Z 0,9. ¿Sí? ¿Tengo segundo decimal? No hay. Entonces, ¿dónde me voy a quedar aquí? En la primera. 0.1841. Esa es la probabilidad. La probabilidad pura está expresada en proporción pura, entre 0 y 1. ¿Ya? Pero la probabilidad
de que ese valor z de 0,9 sea normal es del 0,1841. Es muy complicado hacer la interpretación con proporción pura. Habitualmente, ¿qué hacemos para que sea más entendible? Lo multiplicamos por 100 y se convierte en una frecuencia relativa proporcional. Entonces lo multiplicamos por 18 por 100, 18,41. ¿Cuánto le da? 0,1841 por 100 me da 18,41%. Pues la probabilidad de que este z sea normal es del 18,41%. Esta área de acá. Aunque no debería ser tan grande. No debería ser tan grande. El valor de z puede ser positivo o negativo. Ya puede ser positivo o negativo. ¿Qué me va a decir si es positivo? Lo único que me va a decir si es positivo es que ese valor que lo estoy testeando y que el área que estoy buscando está por encima de la media aritmética. ¿Lo ven? Y si es negativo, ¿qué me va a decir? Que el área que yo estoy buscando está por debajo de la media aritmética. Nada más. ¿Ya? Nada más. Eso de que sea positivo o negativo en Z me dice dónde está, por encima de la media aritmética o por debajo de la media. Si Z es 1,53, ¿cuál será el valor? ¿Dónde vamos a buscar? Aquí estamos trabajando simplemente en nuestra tabla de distribución, cómo encontraríamos el valor de la probabilidad buscando un Z. 1,53. Aquí está el entero, 1,5, que es el primer decimal, y luego ¿dónde está el segundo decimal? Acá. Hemos dicho que vamos a buscar 3. En la intersección, ¿cuánto tenemos? 0,0603. Aquí tendría que ser menos 1,53, porque chequé que el área que se está dibujando está por debajo de la media aritmética. ¿Ya? Hemos encontrado este valor de 0,630, esa es la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de encontrar ese valor en personas sanas? El 6,3%. ¿Qué me hace pensar? Chiquito el porcentaje, y podemos pensar en qué algo está pasando, no con ese valor de referencia. ¿Se capta? Vamos a ver. 2,99. Aquí vamos con el 2, el primer entero, digo el entero, el primer decimal es 9 y acá está el segundo decimal, 9, 2,99. ¿Cuánto es mi probabilidad? 0,0014 multiplicado por 100, ¿cuánto me da? 0,14. Aquí la probabilidad es mínima, el área es pequeñita, ¿no es cierto? La probabilidad de un valor de Z normalizado que sea normal es solo del 0,14%. Algo más que este es cerca de 0,01. ¿Cuánto es su probabilidad? 0,0 y el segundo decimal es 1. ¿Cuánto me da? 0,4960. Casi todito. No debería ser solo este rectángulo, si se dan cuenta. Tendría que ser casi toda el área. Por ejemplo, casi toda el área. 0,4960 por 100, 49,6%. ¿Qué probabilidad de que ese valor sea normal en personas sanas? Es una probabilidad grandísima. Porque aquí estamos trabajando en una de las cosas, no estamos trabajando en todo. Es decir, estamos trabajando por debajo de la media aritmética o por encima de la media aritmética. Entonces nuestra referencia va a ser el 50% o 0,5. ¿Sí? Ahora sí, haremos la ejecución para obtener Z. ¿Ya? Hemos hablado tanto de Z. ¿Z qué es? ¿Qué significa Z? Es el valor que yo quiero evaluar y que lo vamos a normalizar o lo vamos a estandarizar. Muy bien. Es un valor de entrada que yo quiero normalizarlo o estandarizarlo para luego encontrar su probabilidad, ¿sí?, de que sea normal. Entonces, para calcular el área bajo la curva normal, a partir de una variable x y un valor en esa variable x, es necesario transformar la variable original
con sus datos, de manera que su promedio y su desviación estándar tengan estos valores de la distribución normal. Porque yo voy a estandarizar o voy a normalizar a partir de qué datos? De los datos de una distribución normal. ¿Ya? Y Z, en consecuencia, terminamos diciendo que es igual a X, que es nuestra variable que queremos evaluar, menos la media aritmética de la variable en una distribución normal, dividido entre la desviación estándar de esa variable, de esa distribución normal. ¿Sí? X menos la media aritmética dividido entre desviación estándar. Así de sencillo. O sea, la Z, para obtener la Z, es sencillito. X, que es el valor que quiero cotejar, menos la media aritmética de la distribución normal, dividido entre la desviación estándar de la distribución normal. ¿Sí? Donde Z es el número de desviaciones estándar a partir de la media, que es lo que hemos normalizado o estandarizado. X es algún valor de interés el que queremos evaluar. X barra es la media aritmética de la distribución normal y S es la distribución estándar de la distribución normal. ¿Ya? Ahora sí podemos trabajar. Sí. Vayamos con el ejemplo. Supongamos que frente a una determinación de hematocrit tengamos que decidir si un valor, el que queremos evaluar, es normal o no. Queremos saber si un valor X de hematocrit es normal o no. Aceptamos que el hematocrito tiene una distribución normal en una población con un promedio de ¿cuánto? 48%. Ese es el promedio en qué? En distribución normal, una distribución normal. Y su desviación estándar había sido del 4%. ¿Dónde? En una distribución normal. Queremos saber qué probabilidad hay de que un paciente que tiene 56% de hematocrito esté dentro de la normalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos X barra, el promedio del hematocrito, una distribución normal. ¿Cuánto? 48%. ¿Cuánto es la desviación estándar, ¿sí?, en una distribución normal? 4%. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor que queremos someter a prueba? Esa sería nuestra X. ¿Cuánto? 56%. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esto. ¿Sí? Mi valor que quiero someter. Primero, eso es estandarizar o normalizar ese valor. Lo vamos a convertir a Z. ¿Cómo? Agarrando X, que es 56, lo voy a restar de 48, que es mi media aritmética, y voy a dividir entre 4, que es mi desviación estándar. Es decir, 56 menos 48, 8. Dividido entre 4, 8 entre 4, 2. Redondo, 2.00. ¿No ve? ¿Qué es eso? Z. Mi valor normalizado o estandarizado. ¿Qué hago a continuación? Buscar el valor de Z, ¿dónde? En mi tabla de distribución. ¿Ya? Entonces, me saldría 2.0, o 0,0. El está aquí, 0.0. Como no tiene ni un primer ni un segundo decimal, la probabilidad de que ese valor de 56% sea normal es de 0,0.228. Lo multiplico esto por 100 para que sea más digerido. 0,0228 por 100, ¿cuánto me da? 2.28%. ¿Qué probabilidad de que sea normal ese valor de 56%? 2%.
su área. ¿No ven? Chiquitita su área. ¿Bien? Entonces podríamos pensar que probablemente ese valor no es normal. No está dentro de los rangos de normalidad de una distribución. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ya prácticamente. Ya. Mañana vamos a ver. Mañana vamos a ver probabilidades no solo de un valor, sino de rangos. ¿Sí? Voy a meter y voy a decir, este rango, ¿qué probabilidad tiene que ser normal? Mañana vamos a checar eso con cálculo. ¿Ya? Ahora, no es suficiente. Depende de la tamaño de área que es. Claro, si te das cuenta, no estamos visibilizando el tamaño del área, ¿sí? Pero debería representar ese porcentaje, se supone. Si es más grande el área, que hay mayor probabilidad de ser normal, ¿no es cierto? Pero si es más pequeñita el área, se supone que la probabilidad es mucho más importante. Eso es simplemente para que podamos imaginarnos, Cristian, cómo está ubicada el área bajo una curva de distribución. Pero no ya con los datos, con los porcentajes, podemos describir y darnos cuenta si es una distribución o tiene una probabilidad de que sea un valor normal o no, que se estamos evaluando. ¿Ya?